ser pobre, o sea, desde una perspectiva más multidimensional, desde una perspectiva de ingresos, condiciones de vida, inclusive. O sea, podría ser, ¿qué incluyo? Incluyo lo material, incluyo también las percepciones, los sentires de las personas. Bueno, hay un montón de cuestiones que ustedes pueden. Cada concepto realmente tiene que hacer como un rastreo de cómo ha sido abordado, obviamente bajo la pertinencia desde la mirada demográfica o la sociológica, antropológica, en función de qué abordaje le quieran hacer a su tesis, pero primero parten de una mirada como más macro, luego van discutiendo esos conceptos hasta que llegan al concepto de ustedes. Lo importante, que es algo que se pasa en muchos proyectos, o muchas tesis inclusive, no están definidos los conceptos que aparecen en el título o en el objetivo. Todos los conceptos que aparezcan en el título y en el objetivo, general y específicos, tienen que estar definidos. Yo digo pobreza, ¿qué es pobreza? ¿Qué entiendo como pobreza? Digo envejecimiento, ¿qué es envejecimiento? Digo fecundidad adolescentes, bueno, más allá de la teoría de la transición, que nos da un marco para los que trabajamos en demografía, temas relacionados especialmente a mortalidad, fecundidad, cambios en las estructuras por edades, necesitamos poner, digamos, énfasis en los conceptos. Porque después, vinculado a la segunda parte que menciona Laura, metodología, yo tengo que operacionalizar esos conceptos. Tengo que decir cómo los voy en este caso, la mayoría de las tesis de demografía, la gran mayoría son cuantitativas, entonces tengo que transformar esos conceptos en indicadores. O sea, primero en variables, o sea, tengo que buscar sus dimensiones. Entonces, ahí vamos, es muy importante, cuanto mejor definamos el concepto, mejor va a ser la transición hacia la metodología y hacia la tesis en sí. Estabas preguntando, Ernesto, de la primera transición demográfica, ¿alguna bibliografía para leer? Sí, ¿Puede sí, ser? Sí. Ahí Sí, tal cual, había... tal cual. Bueno, a ver si... Estoy buscando dónde los tengo los textos, pero... Por ahí puede ser como un resumen en el libro de Welty, seguro. No, no sé si está en el libro de Welty. Estaba viendo el de Libby Bachi. También están, hay algunos como clásicos, así que son los padres fundadores de la teoría. Ahí Claro, mientras que siguen hablando me voy fijando, en todo caso comparto. Bien. Hay como autores claves que hay que nombrar, Thompson, una serie de autores que hacen como los primeros recorridos más históricos, y luego cómo se va perfeccionando ese concepto hacia las discusiones conceptuales más actuales. Bueno, después podemos seguir con eso. Dale. Mientras tanto, vamos, ahí está Lina y Laura, que levantaron la mano. Lina. Bien, yo en mi caso tengo varias dudas, pero me viene bien escuchar a los compañeros. Yo voy a mostrar más o menos lo que fui avanzando. Sé que tengo que hacer varios cambios, pero por lo menos yo lo estoy aprovechando al máximo. Voy a ver si puedo compartir. Bueno. ¿Se puede ver? Sí. Ahora sí. Ah, bien. Bien, o sea, ya me quedó claro, digamos, de marco teórico, porque yo tengo que hacer un cambio en eso, porque yo les cuento más o menos cómo iba y por qué necesitaba, digamos, esta clase de consulta. El tema que yo quiero trabajar, porque también ya pensándolo para la presentación, para la investigación, para la maestría, es el tema de las fuentes de datos oficiales sobre el estudio de los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina. Más o menos, bueno, me quedó claro lo que hay que hacer los antecedentes, pero ahora, por ejemplo, del marco conceptual, ahí sí, yo tengo que hacer un gran cambio. Yo, por ejemplo, no había empezado a definir sobre las niñeces, más si se va a trabajar sobre eso, o tengo que empezar a conceptualizar. Yo por ahí, en un primer momento, estaba yendo por el lado de los derechos.
del niño, pero los indicadores que encontré eran muy viejos. Entonces, la crítica va a ir, ¿por qué si tenés estos indicadores que son muy actuales, por qué no usaste esta? Entonces, como que tuve que hacer todo un cambio, y bueno, tengo que rever el marco teórico, bueno, también poner los ODS. Y en esto me se olvida la voz, y también tengo que poner los conceptos que serían la fuente, sería así también. A ver, perdón, no sé si entendí bien. O sea, Sí. El objetivo entonces es Analizar, sí, las posibilidades, el alcance y las limitaciones que nos ofrecen las fuentes de datos oficiales para el estudio de los niños, niñas y adolescentes que permitan dar seguimiento al monitoreo desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible, y bueno, del periodo de 1924 al 2024. Y también tenía duda con los objetivos específicos para ver si también, o sea, uno de los objetivos sería identificar las fuentes de datos oficiales generados por los organismos nacionales que generan información de estadísticas relevantes y actualizar sobre la población de los niños, niñas y adolescentes durante el 94 y 2024. ¿Por qué el 94 y no después? Porque bueno, justo con la, o sea, con la Constitución, es como que da importancia, una relevancia a una jerarquía, a lo que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, como que hay hincapié por ese sentido. Y bueno, a lo mejor es muy amplio hasta 2024, yo no sé. Y bueno, y ahí, bueno, eso fui planeando los objetivos. Y la metodología, bueno, en la metodología yo fui poniendo eso, ¿no? Que sería un diseño exploratorio o descriptivo, y bueno, este enfoque sociodemográfico y cuantitativo también, porque voy a tener que hacer todo un análisis de todas estas fuentes, ¿sí? Y bueno, y vino bien la pregunta del compañero Ernesto, ¿por qué? Porque yo lo que estaba haciendo era, bueno, fui leyendo los indicadores que tienen las ODS, bueno, a lo mejor más enfocado en los niños, pero creo que me va a ayudar mucho también ver qué define, en qué conceptos tienen de niños. Empezaba a ver desde ese lado que, como yo lo había visto muy de los derechos humanos, yo tuve que hacer ese cambio porque también vi un estudio de la profe de Santillán, que trabajaba ella sobre las juventudes. Ella lo trabajó con el consenso de Montevideo. Pero ¿qué pasó? Yo cuando empecé a leer, no solamente estaba trabajando juventudes, también introdujo a lo que eran los niños, adolescentes, y dijo, bueno, esto va a ser una copia. Es como que no era tan juventudes, es como que abarcó todo el campo, y bueno, también fue otro de los motivos por los cuales tuve que cambiar, digamos. Y bueno, y en esto quedé ahí con los indicadores, no sé si hace falta ir detallándolo así para esta presentación. Y bueno, y acá algunas de las encuestas, obviamente tengo que empezar a verlo bien en detalle, todo lo que hay del 94 al 2024. Y bueno, y en cuanto a viabilidad y factibilidad, bueno, yo ahí lo que hice fue como lo que a mí me parece, ¿no? Yo sí lo veo factible, sé que va a llevar trabajo, pero sí lo veo factible porque, bueno, están las encuestas. Puedo preguntar a ustedes también, si hay alguna que me encuentro, para ver, ¿no?, las encuestas, qué es lo que hay, qué información, etcétera. Puedo hacer un relevamiento. Entonces, por eso ya ahí pongo, ¿no?, que o sea, la viabilidad se sustenta justamente en la existencia, accesibilidad. No sé si tiene que ser así o tengo que poner más cosas. Bueno, y el periodo de estudio acá también fundamento un poco por qué sería hasta el 2024, y bueno. Pero sé que lo más, donde tengo que trabajar más, a lo mejor va a ser en un marco teórico. Bien. Ahí poneme de vuelta el... ¿Dejaste de compartir o no? No. Sí, déjame compartir. ¿Lo pongo otra vez? El objetivo, sí. Yo lo que incluiría en el objetivo general es... porque ahí pones el estudio de los niños, niñas y adolescentes, y como que queda algo, el estudio de qué específicamente. Entonces yo ahí incluiría, para el estudio de los derechos, me parece que está enfocado hacia los derechos de niños y niñas y adolescentes, como para
porque si no queda como muy amplio Sí. y en realidad como muy poco específico de qué es lo que va a estudiar de los niños, niñas y adolescentes. Eso en el objetivo general, y el resto me parece que está bien. El periodo de tiempo me parece como mucho, no sé vos, Flor, ¿qué opinás? O sea, está bien que considera el 94 por la Constitución, pero no sé si me parece un poco mucho. Sí, capaz. Ahí sí, habría que ver en realidad los objetivos específicos, cuál es la profundidad. O sea, primero hay una sistematización de las fuentes. Después vos vas a evaluar en qué medida, o sea, pueden calcularse los objetivos de desarrollo sostenible a partir de esas fuentes. Ahí pone de vuelta. Bien, ahí lo pongo. Para saber porque una cosa es ver los alcances y limitaciones de las fuentes sociodemográficas para el estudio, por ejemplo, o del cumplimiento, del ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el marco del objetivo de desarrollo, pero no sé si porque vas a clasificar, primero vas a trabajar, por un lado vas a trabajar con las fuentes, por lo visto. Vas a ver qué hay, vas a hacer un relevamiento, una estigmatización, ahí vas a trabajar supuestamente con los manuales, los formularios, ver todo lo que hay, y luego vas a tomar los ODS y vas a ver cuáles son aplicables al caso de la niñez. Te supongo que algo ya debe haber... Tal cual, sería así, profesor. Sería así. Realmente las agencias de Naciones Unidas, digamos, determinan qué indicadores de los ODS son relevantes para determinados campos, para mujeres, para niños, cada uno lo va adaptando. Claro. ¿Puedes volver a poner? Porque sí. No leí cómo seguía. Y un poquito más grande puede ser también. Que no tengo los anteojos. No sé dónde están. A ver, porque por un lado tenemos... ¿Se quedó tildado? Ay, puede ser, porque quedó como el mouse. ¿Lina? Sí, me parece que quedó. Sí, porque no sabía cómo seguía los objetivos, sino... Oh, no sé. Lina, ¿nos escuchás? No, me parece que se tildó la compu. Bueno, si no... Bueno. Sí, seguimos con Laura y... Ah, mira, ahí está. Ay, bien. Bueno, si me fue quitar. Lo voy a colocar si se puede. Dale, dale. De internet. Bueno, a ver. Bueno, yo creo que lo que te estaba diciendo es que ahí me di cuenta que se me cortó. Lo que debería colocar es analizar las posibilidades que nos ofrece la fuente para el estudio de los derechos de los niños, niñas. Entonces podría poner los derechos de los niños y también los ODS, sería así, digamos. En realidad lo que vos vas a evaluar, me parece, que son los alcances y limitaciones que tienen las fuentes sociodemográficas para monitorear el avance de los derechos. El derecho suena como el derecho suena muy grande. Claro. Ambiguo, preciso. Por lo que vos querés ver es esas fuentes que sirven para monitorear los derechos según el marco de los ODS. Sí. Claro. Va para ese lado. Bueno, entonces, si es en ese sentido, tiene que estar en claro que vos querés analizar las fuentes para eso, para evaluar las posibilidades, digamos, que tienen esas fuentes de monitorear el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas, adolescentes en el marco de este caso, que es los ODS. Podría ser otro marco o podría... Claro, porque yo lo que en un momento había trabajado, o sea, lo que yo lo había armado específicamente era sobre, o sea, desde la perspectiva de los derechos del niño. Pero ¿qué pasó?
hay indicadores, pero son re viejos. O sea, son en los que encontré en el 2010. Entonces yo consulté a otro profe como que me dijo que son medio viejos. Y No, los ODS en realidad son de 2015. entonces, claro, están justo en etapa de renovación próximamente. Claro, y los más actuales, entre comillas, serían estos, los ODS. Por eso es que como saben el tema de los derechos del niño, todo eso. Pero yo no habría problema, digamos. No. Y bueno, es un marco de derecho que está vigente actualmente. No hay otro más nuevo. Sí puede haber, que vas a tener que contemplar, a veces los ODS tienen reformulaciones. O sea, tenés el marco de ODS, la operacionalización que se hizo en su momento, para todo el mundo. Luego hay una adaptación regional, porque no todo es aplicable, no todos los indicadores son aplicables a todas las realidades. Genital, hay un montón de cosas que no son pertinentes culturalmente en América Latina. Y luego tenés el consenso de Montevideo, que hace como un retrabajo, un diálogo entre los ODS y la pertinencia para la región, y ahí puede haber una nueva meta, un nuevo indicador que no esté, o quita uno de los ODS. Eso vas a tener que ir viéndolo en el momento, pero en realidad lo que vos vas a tener por un lado un análisis profundo, una caracterización, más que una identificación, es una caracterización. No, el objetivo no es identificar, no es contar, enumerar, sino analizarlas, caracterizarlas, fuentes. Y la vas a tener que caracterizar según algún criterio. Vas a tener que generar alguna sistematización. Generalmente, este dato desde la perspectiva de derecho se fijan, digamos, bueno, que la completitud, la exactitud, la accesibilidad, la oportunidad. No es lo mismo, digamos, que una vez cada 50 años bueno, son fuentes esporádicas, aparecen una vez, aparecen 20 años, bueno, tenés un periodo importante para ver la regularidad de las fuentes, la periodicidad. Un indicador que lo puedo medir una vez en 20 años, ¿cuán relevante es? O sea, cuál la fuente, cuál importante es para el sistema estadístico nacional. Entonces tenés que vas a tener que establecer alguna guía, alguna sistematización, alguna que te permita caracterizar esa fuente. Si no, se va a convertir en la descripción de fuentes y no va a tener ninguna trabajo tuyo, ninguna contribución, ningún aporte. ¿Quién te está dirigiendo la tesis? Pues todavía ninguno. ¿Qué? Todavía no hay. No tenés. No. Depende de quién. No, porque si este fuera tu tema, y este tema lo ha trabajado la profesora María Marta, bueno que si va a ser tu tema de tesis, lo más a ella. Yo pensé que era Bruno. O Bruno o María Marta. Y por ahí, esto que decías de que era algo que había trabajado, bueno, María Marta, yo creo que lo trabajó, digamos, hace un par de años atrás, entonces estaría bueno. Tengan en cuenta que para las tesis de maestría no hace falta que sea un conocimiento original, ¿no? Donde uno puede aplicar, capaz que es una aplicación específicamente de un marco ya teórico y metodológico que otra persona viene trabajando, como es María Marta, Bruno, pero estaría bueno actualizarlo seguramente con las nuevas fuentes de datos, y por ahí se te dirige Bruno, María Marta, bueno, también ayornarlo con alguna otra cuestión que por ahí ellos que han trabajado el tema, bueno, vean que es necesario hacerlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, esto que no sea a lo mejor solamente tener en cuenta los indicadores de ODS, sino también ver las posibilidades que tienen los indicadores que están propuestos en el consenso de Montevideo, bueno, como si es necesario por ahí ampliar también otra mirada del monitoreo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Que pueda hacer algo comparativo también, digamos, sería una cosa así. Más que comparativo, capaz de integrarlo. Claro. No son cosas distintas. Los marcos internacionales están completamente en interrelación constante, se van actualizando, cambiando, comparten. Y cuando no comparten algo es en realidad porque hay unos puestos, una mirada, una necesidad de focalizar una atención en algún tema en particular.
Claro, en realidad no son contradictorios, nunca van a ser contradictorios, sí, capaz que sea mucho más, tengo una mirada mucho más amplia, sobre todo el consenso por ahí. Los ODS son indicadores que en general son en base a la información que generalmente los países tienen disponible, ¿no?, en su fuente de datos. Y por ahí los indicadores del consenso de Montevideo, bueno, también, pero también genera otros indicadores un poco más complejos, que para eso, bueno, es como que los países tienen que comenzar a producir fuentes de datos a lo mejor diferentes en la región, y por ahí está bueno ver si los países comienzan a generar estas fuentes o no. Bien, profe. Pero bueno, si querés trabajar solamente los ODS... Sí, pero no te decía maestría, podés, inclusive capaz que ayude a cortar un poco, digamos, debido al alcance temporal y a la vez la diversidad temática, porque derecho de niños y adolescentes, pues vas a tener que ahí sí administrar muy bien y especificar muy bien las dimensiones de esos derechos, porque ahí te va a permitir luego sistematizar y analizar los alcances de las limitaciones de cada fuente para ese derecho. Hay que, en todo caso, puedes tomar como marco los capítulos de los ODS, o no son capítulos, son, bueno, no se usan, pero grupos de metas, digamos, temáticos. Claro, sí, los objetivos. Bueno, focalizo en pobreza primero. Bueno, pobreza. ¿Qué fuentes tengo? O sea, hay que ver cuál va a ser, seguramente primero vas a hacer un rastreo más exploratorio, vas a recopilar todas las fuentes que hay, pero capaz cuando vuelvas a trabajar desde los indicadores te des cuenta, o temáticamente te des cuenta de que capaz te pasaste una de largo y tienes que volver a buscar fuentes no tan clásicas como un censo, un EPH, capaz una encuesta particular. Vas a hacer relevamiento de fuentes oficiales, es también, ahí dice oficial, está bien. Está bien. Sí, Creo que tenés que parar brechas de cumplimiento y luego tenés que identificar los indicadores de déficit. En realidad tenés como dos cuestiones diferentes. Por un lado tenés una cuestión más de alcance temático o posibilidades, digamos, de monitorear el derecho, y por otro lado vas a analizar las brechas, que es otra partecita, digamos, del análisis del derecho. Por eso ahí es importante que, no sé si has incluido, o sea, lecturas como, bueno, de los marcos del enfoque basado en derechos humanos de Naciones Unidas, pero también así también los textos de Pautasi, no me sale el primer nombre de ella. Laura Pautasi. ¿Verdad? Sí. Bueno, ella ha hecho muchas sistematizaciones, es una referente, digamos, bastante importante para el tema de los derechos y los principios que hay basados, porque en realidad acá tenés un gran concepto que es el enfoque basado en derechos humanos, y tenés que fijarte ahí, digamos, cuáles son los principios rectores, que son los que guían, digamos, qué es lo que debería cumplir las fuentes de información oficiales para el monitoreo de derechos. Ahí hay unos conceptos como igualdad y no discriminación, avance y no retrocesión. Hay una serie de conceptos que son propios del lenguaje del enfoque de derechos, el enfoque basado en derechos. Estaría bueno, digamos, si vas a trabajar este tema, que sí, como decía Laura, que busques que la persona que te dirija sea alguien que esté muy familiarizada con esto. Con el tema. No necesariamente con niños y niñas, pero sí con el enfoque basado en derecho, que te haya realizado trabajo, porque es como que ya te va a poder orientar mucho más precisamente respecto al tipo de trabajo, más que esto es una investigación, que no es que vos no es que tenés un problema, o sea, investigación, la relación entre tal y tal cosa, sino que estás evaluando fuentes, calidad, es otro enfoque muy propio desde la demografía, capaz, y no tanto de otra disciplina. O sea, acá los conceptos van a girar sobre derechos, fuentes de información, niñez, y todo lo que es el marco internacional de derechos. Bien, claro, porque yo en ese momento, o sea, yo no quería tomar el tema de derechos, pero es como, por eso puse las ODS, digamos, por el estudio, en realidad iba así otro tema, pero después, como tuve que readaptar, pero está bueno, voy a ver, como vos decís, después, igual cuando esté más armado, de hablar con el profe, bueno, de alguna de las profes expertas en este tema, y bueno, pero el área estará bien así, o es muy amplio, si no, hago un corte y... No,
Depende, digamos, cuál sea los alcances que tendrán los objetivos específicos. El peso en realidad habría que ver ni cuántas fuentes son en total. Habría que ver. Son un montón. Creo que sí, son muchos. Sí, son muchos. No sé cuánto, no sé si has hecho una primera clasificación de los indicadores, pero ¿cuántos te Son quedan? son como 50 más o menos. Y eso que no vas priorizando, digamos. Por eso, capaz, o te puedes centrar. Generalmente los trabajos que trabajan a fuentes, limitación y alcances se focalizan en alguna dimensión, porque hay muchos de salud, algunos de vivienda. Bien. Como bien, que a veces, porque tenés todo, o sea, tenés toda su vida desde la niñez, digamos, desde la pobreza, la vivienda, el saneamiento, el ejercicio de derecho, la salud, o sea, habría que leer un poco sobre derecho a la niñez y ver, digamos, puede ser, puedes hacer un recorte temático o un recorte temporal, qué sé yo, quedarte solamente con los últimos años, viendo qué hay de los antecedentes. Si los antecedentes ya han trabajado la cuestión de la niñez y los derechos, lo más probable hasta el 2010, que es cuando estaba el otro censo, que capaz eran la mayoría de las investigaciones, te puedes quedar con los segundos 15 años. Bueno, en lo que es referencia al estudio de los niños, en cuántas fuentes no hay. O sea, se ha estudiado para las vejeces, o sea, se ha hecho, pero en lo que en referencia a los niños en sí no hay. Y lo que encontré en cuanto a trabajar de este modo fue a juventudes también, que englobaba todo, pero decía juventudes. Pero en niños, así específicamente, adolescentes, si uno tomara la Convención de los Derechos del Niño hasta los 17, no, yo no vi, o sea, eso que busqué, no hay. Bien. Bueno, muchas gracias, profe. Sí, bueno, lo que decimos nosotros es que, bueno, a lo mejor el proyecto sea un poco ambicioso, además, sobre todo pensando si es el proyecto que van a hacer después para la tesis de maestría, ¿no? Nosotros lo que evaluamos en la materia es que, bueno, el proyecto sea coherente, de que esté bien planteado el objetivo, demás, pero por ahí si es ambicioso, bueno, tampoco le vamos a bajar nota por eso, pero que tengan en cuenta esto por si lo quieren seguir como proyecto de tesis de maestría. Sí, todo es muy relativo, depende de cuánto tiempo le vas a dedicar, o sea, es como, uno sabe, digamos, que por una tesis de maestría el objetivo es demostrar conocimientos y técnicas aprendidas durante el cursado, no tiene esta impronta que tiene la tesis de doctorado, que es el aporte, lo novedoso, lo distinto. Entonces, claramente las tesis de maestría está bueno a veces que para poder garantizar, digamos, que puedan concluirla y que no se genere como algo que no puedan terminar nunca más, algo más conciso y capaz podés recortarlo y te puede quedar pendiente algo más profundo para otro momento. Eso es algo que está bueno que lo discutas, ya sea con gente ya sea con Laura o con la persona que elijas vos para que te dirija la tesis. Uno desde afuera a veces capaz le puede parecer 30 años, más de 30 años, multiplicidad de fuentes, multiplicidad de dimensiones. Bueno. Gracias, profe. Todo esto me ayuda un montón. Más que nada a ordenarme, porque es como ahora que voy a tener un poco más de tiempo, me voy a sentar y empezar a, como voy a decir, empezar a ver qué dimensiones tomo. Muchas gracias. De nada. De nada. Bueno, a ver, Laura, ¿en qué anda? Hola, mi pregunta no es súper concisa en realidad. Es que viendo el tema, siguiendo con el tema del marco teórico conceptual, en esta fase, digamos, de preparación del proyecto, ¿qué tanta profundidad se espera porque tenemos que hacer no vamos a poner todo el marco que haríamos en una tesis, pero sí podría, como, ¿qué tan profundo se espera que uno maneje el tema? O tenga cuánta bibliografía, así como que hasta qué punto habría que sería suficiente como para un proyecto. Bien. Esa es mi pregunta. Sí, en realidad más que un marco teórico es un marco más bien conceptual, ¿no? Que defina los principales, o sea, uno
tiene un título, un objetivo, un título, digamos, en base a un objetivo general, un objetivo específico, y que estén, como decía Florencia recién, todo lo que esté en el título o objetivo que esté definido en ese marco teórico conceptual, ¿sí? Esa es la idea, que esté todo definido, y a lo mejor no tendrá un desarrollo de las teorías muy en profundidad. Por ahí, en todo caso, que queden claro desde qué perspectiva se va a enfocar. Por ejemplo, el proyecto de Lina, obviamente que se enfoca desde una perspectiva de derecho. Bueno, por ahí si uno ya tiene también definido una perspectiva, que también quede en claro ese marco teórico, o que quede expresado alguna de las teorías, digamos, demográficas, bueno, sobre transición, o sobre transición de la mortalidad o de la fecundidad, dependiendo de qué tema, digamos, estés analizando en particular. No sé si ya tenés definido tema y... Lo tengo definido, pero estoy con dudas. Sí, porque la idea es que sea el proyecto de tesis. Entonces, no tengo ciertas dudas todavía, no lo tengo tan definido. O sea, tengo dos opciones. Entonces, uno es sobre mujeres indígenas y migración de mujeres indígenas. Como en realidad ver este tema del tránsito territorial que tienen algunos pueblos que exceden los límites nacionales. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el pueblo Aymara, que durante un periodo de tiempo está en una región que es en Bolivia, pero otro tiempo en otro lugar que es acá en el norte de Chile. Entonces, pensar un poco como visto, no solamente como una migración, sino que visto también como es parte del desarrollo de estos pueblos en el que transitan por el territorio, que transitan, pero que en el fondo es parte de su territorio, y está atravesado por límites nacionales. O sea, tienen una migración que van, así como un ciclo que van de un país a otro. Claro, exactamente. Mira. Entonces, me gustaría ver un poco, configurar un poco el tema de las mujeres que transitan por pero para eso no tengo tanta información, entonces hay pocos estudios especializados, solamente el censo, y el censo es reducido lo que podría analizar, no es tan específico. Además que en Chile el censo no se va a presentar a niveles muy pequeños, así como a niveles territoriales muy pequeños. Eso es lo menos lo que han dicho, sino que va a ser por agregados. Entonces no tengo mucha información. Y mi otra opción de tema, viendo que por este lado no tengo mucha información, es también trabajar el tema de mujeres indígenas, pero fecundidad, que tampoco... Entonces estoy como bien limitada porque son los temas que me interesan, pero no tengo mucho. Hay supuestamente en los registros nacionales está incorporada la variable étnica, pero en Chile, pero no se tabula. Entonces, está igual en el certificado de nacimiento. Ajá. Pero no se tabula. Entonces estoy como jodida con el tema fuente. Entonces, claro. Por eso estoy todavía dubitativa de capaz que cambie completamente mi tema. Sí va a ser con respecto a mujeres o pueblos indígenas. Pero no tengo no tengo muchas fuentes de información. Tampoco hay estudios especializados que diga podría tomar algún tipo de encuesta. Tampoco hay como mucha información. Entonces, bueno, por eso todavía estoy en la duda. No lo sé bien todavía. Podrías hacer a lo mejor algo cualitativo. Más quali. Sí. Sí, o sea, es que necesitaría ser como mixto, de alguna manera. Sí. Pero bueno, igualmente, como le decimos, el proyecto no tiene que ser necesariamente la tesis, el proyecto de tesis, pero obviamente que uno va a tratar de no redoblar el esfuerzo y bueno, ya claro, claro, exactamente.
Bueno, pero espero llegar. Pero bueno, puede ser una idea y después que esa idea vire de acuerdo a la disponibilidad de datos que tenés, Sí. ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, tengo que llegar. No lo voy a decir. Sí, respecto a esto de qué va el proyecto, uno tiene que, es como decía Laura, es más que un marco teórico, lo que es la tesis es un marco conceptual donde tienen que sentar por lo menos los conceptos principales y Claro. cómo se interrelacionan entre sí, para qué sentido tienen Claro. en el marco del planteamiento del problema. O sea, es como más o menos para orientar al lector respecto desde qué perspectiva me estoy parando para analizar. Claro. Es como sentar las bases, digamos, considero esto, esto y esto y esto, por esta razón y esto, y bueno, y uno selecciona, obviamente, uno va a hacer un recorte de lo que ha leído hasta ese momento. Después, seguramente en la tesis uno va a profundizar y va a encontrar otros autores, otras discusiones. Claro. No hay lugar para hacer una discusión teórica, evidentemente, en un proyecto que tiene que caracterizarse por lo conciso. Claro, exactamente. En ese caso se va a trabajar con mujeres indígenas, bueno, porque es importante, digamos, de la diversidad o otras cuestiones relacionadas a la temática, en función de, bueno, de qué dimensión de eso vas a trabajar de este grupo poblacional. Exactamente, sí. Eso. Bueno. Gracias. De nada. Sí, la fuente en ese tema es complicado. Bueno, profes, compañeros. En mi caso, bueno, tenía algunas consultas que quedaron saldadas ya. Una de ellas era sobre el marco teórico, también quería consultar, pero ya me quedó claro. La cuestión de la profundidad. Ahora bien, comentar en general y poder tener alguna apreciación de su parte. En mi caso, el tema que me interesó en el transcurso de la maestría tiene que ver con la población de niños. Entonces, a partir de allí empecé a indagar puntualmente para este seminario en lo que tiene que ver la pobreza infantil y traté de enfocarlo, de plantearlo como el análisis de la pobreza infantil en la provincia de Jujuy. Para ello estaba indagando y armando la estructura del plan de trabajo respecto al perfil demográfico de los niños pobres en la provincia de Jujuy desde el método de las necesidades básicas insatisfechas. En 2001, 2010 y 2022 para poder identificar cambios o continuidades a partir de las fuentes censales. Bueno, hasta ahí estoy como muy en general con ese tema. En la etapa de la búsqueda de antecedentes, bueno, pude indagar en trabajos que me resultaron muy interesantes y que me hicieron replantear el planteo del problema, pero se me presentan algunas limitaciones. Estoy refiriéndome a lo que es en lo que se ha trabajado en la Argentina, sobre todo en trabajos de los últimos años, en lo que se refiere a la distribución espacial de la pobreza infantil en determinadas jurisdicciones del país. Bueno, por ahí pensaba reenfocarlo en esa línea para la provincia de Jujuy, pero a mí se me presenta la limitación en parte del manejo de algunos instrumentos en lo que tienen que ver con los software específicos o programas que se utilizan para eso. Pero por lo pronto estoy con el tema de presentar una caracterización del perfil demográfico de los niños pobres en condición de pobreza de la provincia a partir de este periodo señalado que hace referencia a las fuentes censales. Bueno, es muy general lo que estoy comentando, sin embargo, bueno, me gustaría ver si podrían darme alguna apreciación de su parte y
profe Florencia, si podría hacerme algunas recomendaciones con respecto al análisis espacial de la población, dado que usted trabajó con ese tema muy en específico. Bueno, no sé si querés empezar, Laura, vos. ¿No? Bueno, el tema, es un tema muy importante, digamos, para las realidades latinoamericanas, que son la infantilización de la pobreza. Habría que ver, digamos, qué recorte haces de eso. Bueno, estarías en un recorte espacial, estarías en Jujuy, ¿no? Te interesaría Jujuy específicamente, y la cuestión temporal 2010-2022 como a partir de los censos. Más si vas a trabajar con cuestiones espaciales, necesitamos los censos. Respecto a, si bien hace falta algunas técnicas, algunas cuestiones, hay bastantes sin necesidad de caer en los software específicos como QGIS o ArcGIS, digamos, que requieren capaz un poco más de estudio, de formación. Tampoco son tan difíciles de autoaprender, pero también hay otros software que son más amigables para aquellos que no tienen formación en esos campos, que permiten, con algunos manualcitos básicos, digamos, se pueden trabajar unas primeras aproximaciones a la distribución espacial. No solo cartografiarla, dibujarla y ver cómo se distribuye, sino algunas medidas respecto a esa distribución, sobre su distribución, si hay aleatoriedad o no, digamos. Programas como Geoda, que es de una universidad de Estados Unidos, de Lucan Salines, es bastante amigable. Hoy en día las cartografías están disponibles, no hay que hacer nada raro, solamente hay que agregarle información, eso hay que tener cuidado, después esas cosas podemos conversar si tenés alguna duda, pero son cuestiones que se pueden resolver, y capaz está bueno trabajar la problemática, digamos, en un campo intraurbano, o si querés trabajar San Salvador de Jujuy, su aglomerado, y podés trabajar, sería para maestría, ¿no? Sí, en el marco de la maestría. Sí, en el marco de la maestría. Bueno, sí, ahí se puede ejercitar sobre la distribución espacial. No solamente puedes trabajar con la infancia y luego ver la infancia pobre respecto a la infancia no pobre, porque a veces quedarse con una partecita de la infancia, está bueno ver ese contraste, digamos, o sea, localización es diferenciada. Bueno, hay toda hay como las evidencias marcan, digamos, que las periferias están infantilizadas, digamos, que es donde viven los niños, y bueno, las periferias además se caracterizan por tener condiciones de privación, y bueno, hay todo un diálogo entre localización, niñez, y bueno, y condiciones de pobreza, y por qué los niños residen en hogares que tienen mayores probabilidades de ser pobres, y bueno, y cómo se comportan respecto a los otros colectivos demográficos. Pero vos no hiciste, la maestría no tiene el curso de SIG, ¿no? Que tiene el doctorado. No, pero recientemente cursé como materia opcional el curso de SIG. Lo pudiste ver, o sea, bueno, ahí ya te interiorizaste en el lenguaje. Sí. Que es lo importante. Más allá después aprendes el software, lo aprendes, pero el lenguaje es otra forma de ver los datos. Entonces está bueno que existe el curso, y entonces vas a tener esas nociones, esos conceptos más presentes. Porque acá desde la línea de demografía podés analizar todo lo que es la distribución espacial de la población, específicamente en este caso respecto a la niñez y en relación a las condiciones materiales, en este caso, bueno, la pobreza, y puedes ver cuál indicador de pobreza puedes trabajar, porque sí. NBI es censal, pero a la vez tiene muchas limitaciones. Obviamente en los censos no tenemos ingresos, pero tenemos otros indicadores como el de privación de material de los hogares, o trabajar no necesariamente capaz con pobreza como constructo teórico fuerte, sino contra otras dimensiones de la privación material, acceso al agua, acceso a la educación, cuestiones que capaz no están captadas tan explícitamente en los indicadores de pobreza,
pero ver, bueno, qué estrategia podés tomar y qué parte de esta cuestión de la infancia y la pobreza te interesa abordar. Claro, más que todo, si yo también te voy a decir lo mismo, como indicador de pobreza, por ahí el NBI quedó un poco medio... Más para niños, porque justamente el indicador, además tiene un problema de que el mismo indicador tiene niños adentro, que son los niños que no asisten a la escuela. Que en realidad es niños de 6 a 12 que no van a la escuela, y es casi nulo el porcentaje, o sea, es bajo. A un lado será más alto, ¿no? Claro, por ahí no. El problema es que el mismo niño es parte de ese indicador. Uh-huh. Entonces, capaz te convenga trabajar con otros indicadores que se refieran a las condiciones materiales más estructurales y algunas más coyunturales. Que en eso, en el último censo se ha avanzado. Yo no sé si se puede replicar para los censos anteriores en ese índice. El 2010 lo tiene, pero el 2020, no, el 2001 lo tiene. El 2010 no se calculó y no sé si están todos los indicadores para replicarlo. Pero habría que ver, o hasta qué medida lo podés hacer comparable. Yo me acuerdo que cuando presentan, yo estuve en la mesa que presentaron en AEPA el índice, la gente ahí del INDEC, estaba Daniel Ortega, que es el director de sociodemográficas del INDEC. Hay una presentación en AEPA de él presenta eso, pero no me acuerdo, creo que escuché o me quedó algo como que 2001 estaba y como que volvieron a hacer el remix, o sea, volvieron a buscar la forma de rescatar este indicador del 2001, pero no sé si el 2010, por cómo fue el 2010, que fue mitad básico, mitad ampliado, no sé si se puede. Pero bueno, habría que ver, capaz podés comparar 2001 y 2022 y que puedo. Sino también la UCA en un artículo, pero fue una EPA anterior, no en no sé si la anterior presentaron algo de un índice de pobreza, un índice de necesidades básicas de satisfecho como mejorado. Entonces hay algunos indicadores que, por ejemplo, este indicador educativo, de la educación en niños y niñas, en vez de tomar de 6 a 12 años, con los cambios que hubo en la legislación, toman de 4 a 17, ¿no? Por la obligación, digamos, claro, de la educación preescolar y la educación hasta los 17 años, o sea, del secundario completo, y algunos otros ajustes también, que por ahí como que quedaría un poco más acorde a los cambios legislativos y en cuanto a los derechos de niñas y niñas, que por ahí se podría mejorar como un poco. Eso sobre todo, en realidad sí, lo vas a tomar como tu tema de tesis, ¿no? También. Sí, porque es un indicador bastante, o sea, es el indicador que es comparable, viene de los 80, pero viene de los 80 y nunca fue modificado. Entonces es un indicador que te entra, o sea, no captas una pobreza muy, muy, muy estructural, o sea, una pobreza extrema. Te perdes un montón de pobrezas que están vigentes hoy en día, donde capaz no llegas a esas condiciones tan extremas, pero estás ahí en el borde. Y capaz hay que ver la sensibilidad del indicador para captar la pobreza, especialmente en las infancias. Entonces, bueno, uno podría probar diferentes indicadores y ver la sensibilidad, digamos, en qué medida te permite analizar y bueno, probar. Bien, sí, y con respecto a la construcción de indicadores, bueno, en mi caso, ahí la profe Laura mencionaba lo de la UCA. En mi caso me interesaba trabajar con los censos, en principio. Ahora bien, de toparme con muchos inconvenientes, bueno, ahí podríamos considerar tomar otras fuentes. Sí, igualmente lo que hicieron de la UCA había sido con los censos. Pero claro, sí, no había sido con la encuesta de la UCA, sino que eran los investigadores de la UCA que habían trabajado. No me acuerdo si eran los censos o la... bien. Porque en realidad pensé que se refería a la propia encuesta que tienen ellos. No, pero si vas a trabajar pobreza de vida, vas a tener que hacer una discusión, digamos, hay una discusión conceptual, metodológica que atraviesa todo eso para decir, me quedo con esto, o comparo esto con esto, y tomo esta decisión por esta razón. Y si vos tu prioridad está en la desagregación espacial, bueno, el censo parece como fuente única, por lo menos en Argentina, para trabajar lo intraurbano, porque si no, con la EPH te quedás con el aglomerado como un todo, igual que las encuestas, no sé la de la UCA hasta cuándo llega, pero hasta qué nivel de desagregación, pero generalmente lo espacial, lo
microurbano, lo microespacial, lo captás con los censos, porque necesitas a todos los individuos. Ahí Karen ponía también el tema de la desnutrición, que en realidad la desnutrición, bueno, quizás uno puede obtener de encuestas, pero un indicador que está bueno, que lo ha utilizado Fernando Longhi, es el bajo peso al nacer, controlado por la semana de gestación, ¿no? Porque hay veces que el bajo peso al nacer es porque ha nacido, digamos, prematuro el bebé, pero cuando está controlada por esa variable, uno toma el bajo peso al nacer, un indicador, digamos, también puede ser un proxy también de las condiciones de vida, y es algo que está a nivel de departamento, quizás dentro de las bases de... Sí, no sé ahora porque en los últimos tiempos se han puesto quisquilloso con las bases departamentales. No las dan más. Pero en realidad capaz puede hacer una caracterización de la infancia y las condiciones de pobreza, y puedes tomar algunos indicadores de otras fuentes como ilustrativo, y luego te vas a lo que vos te interesa, digamos, con la parte que puedes captar a través del censo, digamos, y que queda afuera. O capaz para comprender un poco los resultados que te dé. Pero capaz podrás ir, digamos, hacia una tesis orientada a analizar los patrones espaciales de la pobreza infantil o la relación entre pobreza e infancia y algunas dimensiones que te interesen de esa pobreza. Ya sea por el tipo de vivienda que viven, por los hogares en los que residen, especialmente, digamos, si vas a trabajar con los espacios, lo que a vos te interesa la cuestión, digamos, de los entornos, lo residencial, digamos, esta localización que parece que tiene en realidad un trasfondo, digamos, de habitacional, de políticas públicas, hay todo algo atrás que te explica por qué residen en esas zonas de la ciudad. Y por otro lado, las conformaciones de los hogares y, bueno, presencia de niños en los hogares. Pero puede ser bastante interesante, bien, especialmente en un contexto, digamos, de caída de la fecundidad, supuestamente menor número de niños, pero a la vez terminan siendo los que tienen mayores incidencias en las tasas de pobreza. Sí, sí. Bueno. Ernesto. Bien, gracias por el aporte. De nada, cualquier cosa, si tenés alguna duda con algún software, eso que te dije, hay uno que no está más disponible, pero yo lo tengo, al ejecutable, que es bastante... ¿Cuál es? Se llama Geo Segregation Analyzer, se llama, pero es de un proyecto franco-canadiense, creo, que no tuvo más, la página no le dieron más, desapareció la página, pero quedó el ejecutable y funciona. Así que, y ahí se pueden calcular muchos índices de segregación y es bastante sencillo. Bien, profe. Me pongo en contacto. Dale, sí, escribe porque en este momento no lo tengo a mano, pero me lo pasas y te lo busco. Sí. Y Ernesto, ahí te busqué unos textos para la transición demográfica, a unos clásicos. Ahí te lo mando a tu casilla de correo. ¿Es Lascano 2002? Sí, tal cual. Listo, tal cual. Ahí te lo mandé. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Dani.
A ver. Es sobre natalidad. Primero quiero recapitular. Vos estás haciendo maestría y doctorado. Y en su momento comenzaste a hacer 2 tesis paralelas. No, claro. En realidad lo que te sugieren la doctora Selton y el doctor Ribota es que en realidad podrías, bajo una sola tesis, la cortás. Es decir, hasta acá parece una tesis de maestría, o sea, no es que la cortás literalmente, sino que hay alcances de la tesis de maestría que luego te sirven para la tesis de doctorado. Yo en mi caso es lo mismo, digamos, agarré toda la tesis de doctorado y me quedé con una parte de la tesis y esa la convertí en tesis de maestría y luego seguí complementando y terminó siendo tesis de doctorado. Porque si trabajas 2 tesis paralelas y hacerlas en simultáneo, es como no es muy productivo y no es muy, para vos, va a ser eterno. Aparte, tenés que obviamente cambiar entre 2 temas, es doble lectura, doble procesamiento, doble todo. Habría que ver con qué, si capaz, encima uno es el de maestría, vos me decís que es natalidad. Claro. Bueno, todavía estás a tiempo. Todavía no estamos, todavía estamos a tiempo de pensar. Pero para natalidad me dijiste que tenés 300 casos, 300 nacimientos, ¿de qué periodo, de qué lugar? No, pero ¿vos tenés 300 nacimientos acumulados en esos 10 años? No. ¿Para qué unidad de análisis? ¿Para qué agregar? No, pero ¿solamente 300 nacimientos? ¿Solamente 300 nacimientos? Me parece muy poco. ¿Cuántos niños nacen en Honduras? Entonces, pero me refiero. Para todo Honduras, vos vas a trabajar con todo Honduras, el país. ¿Cuántos niños nacen por año? No, pero más o menos tenés idea, más o menos. ¿Cuál es la población de Honduras? ¿Cuál es la población de Honduras? No, tenés un montón de nacimientos por año. Es más grande que Córdoba. No, eso no vas a tener problemas si vas a trabajar de tamaño. Lo que pasa que el problema es que hay que ver cuál es tu interés de los nacimientos o de las migraciones. ¿Qué partecita? Porque es un tema que es una variable demográfica, digamos. ¿Qué parte? ¿Qué te interesa a vos de los nacimientos o de los... ¿A vos te interesa la natalidad o la fecundidad? Porque ahí en realidad empezamos con el cruce. Claro. Con los nacimientos es el reflejo, o sea, es respecto a un total poblacional, digamos, se lo analiza, digamos, qué volumen de nuevos ingresos hay en el stock de Honduras. Pero eso hay que mirarlo relativo al número de mujeres que hay en edad reproductiva, para poder hablar de por qué tienen tantos hijos, por qué tienen cada vez más hijos. O sea, en realidad estamos hablando más de fecundidad. Nos interesan más las decisiones sexuales y reproductivas que llevan, o no, o los condicionantes, las restricciones de condiciones de vida, de pobreza, de lo que sea, que nos llevan a estos niveles de natalidad, pero en realidad están las mujeres. O sea, no podemos hablar de los nacimientos como única variable, si ya queremos ver, tenemos que ver también cómo varía ese stock poblacional de mujeres, porque puede ser que en realidad estén aumentando los nacimientos porque todavía hay un buen número de mujeres en edad reproductiva, debido a los altos niveles de fecundidad pasado. Puede ser que la fecundidad esté cayendo, que las mujeres cada vez tengan menos hijos, pero todavía el stock de nacimientos sigue creciendo por una cuestión de inercia poblacional, porque hay mucho volumen de mujeres expuestas a tener hijos. Entonces hay como muchas discusiones hay que analizar, que hay que como que tamizar. Y también ver lo que ya, o sea, los datos que ya hay, lo que ya hay calculado, digamos, para el país, para ver qué de nuevo, de novedoso,
sería interesante cómo elaborar tu tesis sobre eso, ¿no? O sea, qué pregunta de investigación querés responder. Como que definir un poquito más cuál es esa pregunta de investigación, ¿no? Porque tenés, digamos, 2 temas, pero esos temas hay que convertirlos en una pregunta, qué es lo que querés indagar o qué vacío de conocimiento hay sobre lo que vas a hacer, sobre las cuales vas a basar tu tesis. Y también, sí. Claro, me falta la pregunta. Hasta ahí es como una descripción de una variable demográfica, digamos, es como, no, es como un indicador. No hay una pregunta, no hay una problematización. Claro, en realidad ahí estaría más por los determinantes de la fecundidad, más que de la natalidad, porque la natalidad en realidad no solo trabaja en términos de determinantes, sino de la fecundidad, porque en realidad son las mujeres o con sus parejas o solas las que toman o no las decisiones reproductivas al caso. Entonces, en realidad, no sé si en Honduras hay alguna encuesta, por ejemplo, de demografía y salud, alguna encuesta de salud sexual reproductiva que puedas tomar, porque vas a necesitar una encuesta de individuos que den cuenta que puedas para analizar, digamos, variables que inciden en esos niveles de fecundidad, como la edad de la primera relación sexual, exposición a anticonceptivos, niveles de pobreza, bueno, de directos, indirectos, diferentes tipos, grados de indicadores en función de cómo lo quieras evaluar. Inclusive acá estaba viendo, en Honduras, la natalidad está cayendo. Disminuye el volumen de nacimientos desde el 2023 en adelante y la población crece. Entonces, en términos de natalidad está cayendo, pero hay que ver también cómo evoluciona el stock de mujeres, que eso no lo estoy viendo acá. Pero hay como una falta de precisión capaz, digamos, respecto a esto de natalidad-fecundidad. Realmente las variables tradicionales, la dinámica demográfica, la transición, la evolución de la natalidad y la evolución de la mortalidad. Pero en realidad hay que ver, digamos, qué hay atrás de ese cambio en los volúmenes de nacimientos. Y ahí claro, porque los nacimientos en general están relacionados con la población, ¿no? Cuando hablo de natalidad, los nacimientos relacionan a una población determinada y en realidad lo que determina es la fecundidad, la cantidad de hijos que tienen las mujeres. Claro, el número de mujeres y el número de hijos que tienen. Claro. Y ahí vas a poder responder esa pregunta que vos haces de los determinantes. Porque en realidad tenés que atarlo a alguien, esos determinantes. Alguien tiene que estar expuesto a esos determinantes. Y es que natalidad en realidad te vas a quedar corto, no vas a poder responder esa pregunta que te hiciste. Vas a necesitar la fecundidad. Si vos querés ir con una tesis respecto, habría que ver si hay o no hay, desconozco, sobre los determinantes de la fecundidad en Honduras. Bueno, me refiero, si no hay una tesis o una investigación que ya lo trabajó, para no caer en hacer algo que ya está hecho. Habría que ver, digamos, no sé cuántas encuestas hay de demografía y salud, o algo así, similar, que releven indicadores relativos a los determinantes. Porque habría que ver en ese sentido qué fuentes de datos podés trabajar para responder esa pregunta. Acá hay encuestas. Las Endesa, ¿no? Tienen las Endesa ellos. Sí, las Endesa. 2019, 12, bueno, faltaría una más nueva. Bueno, no hay, pero bueno. Bueno, sería como desde antes de la pandemia. Claro, es todo antes de la pandemia. Porque en realidad, acá son las mix, las Endesa, en realidad está el 2019 es la misma. Es la misma que le llaman de otra forma. Pero podrías trabajar previo a la pandemia. Mentalmente no hay datos más actuales, pero bueno, por una tesis de maestría podría ser, creo yo, no. Y ahí tenés diferentes temas como unión conyugal, educación, no sé, hay salud, comportamiento sexual, planificación familiar, a poder ver, digamos, si
el número de hijos deseados corresponde con el observado, cuántas necesidades de anticonceptivos hay, digamos, esas mujeres en realidad, porque puede ser en realidad, hay que ver, no sé cómo hay que ver la tendencia de la fecundidad, pero probablemente la tendencia, si responde a los patrones regionales, en general tiene que estar cayendo la fecundidad, tiene que estar alcanzando, puede ser alta todavía, pero en realidad la tendencia tendría que estar mostrando una caída, que responde más o menos a lo que se observa. Creo que todos los países están en caída. Entonces, pero todavía... Es que en realidad no tendrías muestra. No, en realidad la muestra tendrías la muestra de la encuesta. Que habría que ver qué posibilidades de desagregación te permite en función de cómo está hecho el diseño. Hasta dónde podés desagregar, si podés trabajar a nivel subnacional o podés trabajar por grupos, diferenciando, por ejemplo, por pertenencia étnica, por área urbana rural. Hay que ver, digamos, cómo está diseñada cada encuesta. Eso va a depender de eso, vas a estar como limitado a la encuesta. Acá no hay un diseño muestral en realidad porque uno no vas a salir a buscar el dato ya está. Alguien ya lo buscó, ya lo calculó y ya determinó que esa muestra sirve para hacer estimaciones a nivel de... En Argentina es máximo nivel de provincia, tenemos los estados. Para abajo, nada. Y después tenés que evaluar, quiero desagregar por grupos de edades. Bueno, qué pequeños de tamaños submuestrales me quedan, que son confiables o no los datos. Y hay más criterios más estadísticos, en realidad, de cuando el dato pierde confiabilidad. Pero con las encuestas generalmente nacionales, oficiales, tenés buenas posibilidades de hacer estimaciones. Por lo menos nacionales, urbanos, rurales, eso generalmente tenés. Sí, yo te sugiero que te pongas a buscar bibliografía relacionada a los determinantes de la fecundidad, porque ahí necesitas focalizar la cuestión, esta diferencia entre natalidad y fecundidad, y dentro de la fecundidad los determinantes, que hay todos unos marcos más tradicionales, porque muchos de los indicadores como que los venimos heredando, y algunos que empiezan en discusión más actuales respecto a los cambios que hay culturales, económicos, digamos, que han hecho cambiar, y hoy en día las discusiones, pensemos que son muchos esos determinantes o esos marcos están pensados en los marcos de alta fecundidad, digamos, donde no había tanta disponibilidad de anticonceptivo, no eran tan universales el acceso. Bueno, no puedo poner en discusión. Tenemos por un lado esos determinantes más clásicos, como la edad de la primera relación sexual, el uso de anticonceptivos, el conocimiento con respecto al ciclo menstrual femenino, toda una serie de cosas que evalúan las encuestas, y por otro lado cuestiones más, cambios, digamos, respecto a mayor inserción laboral femenina, bueno, no cuestiones culturales respecto a la noción de maternidad en las sociedades. Bueno, no sé cosas, pero te vas a tener que, yo no te puedo decir si puedes o no puedes llegar, pero tenés que focalizar la lectura hacia esos temas para poder hacer un recorte de lo que vos querés y hacer, por otro lado, un rastreo de antecedentes. Es decir, ¿quién trabajó fecundidad determinantes en Honduras o en países vecinos o similares, digamos, podríamos analizar? Porque eso en realidad te va a dar como el rastreo, digamos, de lo que está haciendo, de cómo se ha investigado el tema, cómo se lo ha abordado, qué limitaciones han encontrado, qué descubrimientos encontraron y todo eso. Sí, todo eso te va a ayudar a delimitar tu pregunta y tu objetivo de investigación. Sí, es muy importante leer lo que ya ha hecho otro, o por lo menos para poder orientarte. Uh-huh. Sí.
mayor o menos. ¿15 de enero es la fecha? No, es el 15. Ah, vos querés entregar algo previo para que lo miremos. Sí. Sí, no entiendo. Me asusté, pensé que 15 de enero era la fecha y digo, no. No, le ponía en el medio. Es un tiempo, es un plazo tuyo, perfecto. No, sí, está bien, entiendo. Sí, dale. Sí, ahora entiendo. De nada. No, por favor. Karen. Hola, profes, buenas tardes y compañeras. Bueno, no, contarles que yo también pues me reuní con la profesora Marta María, pues que ya es como, es que, bueno, acá lo que se usa es como que tú tienes una dirección de tesis, bueno, de trabajo de grado y como que lo haces todo con esa persona. Entonces yo tenía ahí como el conflicto porque no la tenía, o sea, pensaba como que había algún proceso administrativo en el que a uno le asignaban o uno decía como, mi profesora directora de tesis es esta. Pero bueno, ya lo conversé con ella. Ella me hizo varias recomendaciones porque pues entiendo que el avance hay que mandarlo el 11 de diciembre. Yo estoy trabajando sobre esas recomendaciones, pero tengo, mi tema de tesis, que creo que también ya la profesora Laura pues lo revisó en su momento para una convocatoria a la que apliqué, es vulnerabilidad de las mujeres migrantes en Colombia, migrantes venezolanas. Entonces ella, digamos, no sé si así es como se llama, si es, lo que he estado revisando son como unos referentes de una cosa que se llama como... ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó. Bueno, como revisar todas las fuentes, ecosistema de datos. Entonces, revisar todas las fuentes de datos, yo pensaba que esa pudiera ser como mi metodología para desarrollar o construir los indicadores de vulnerabilidad. Yo tengo como, digamos, el referente teórico allí, es pues una propuesta que hace Nancy Fraser de justicia radical para poder hacer, como dimensionar todos esos datos que hay. Pero yo en sí, en este momento, no tengo como las dimensiones, o sea, yo sé que hay como una dimensión que es salud para evaluar vulnerabilidades, hay otro que tiene que ver, o sea, es que yo pensaba que se llamaba calidad de vida, pero ella me decía como que no, o sea, como que lo tendría que especificarlo más, entonces había pensado, esa justicia radical dice que hay como 3 grandes dimensiones para que las mujeres puedan vivir dignamente, entonces ella dice... participación política, participación económica y una vida libre de violencias. Es más o menos como esas 3 cosas y en esa vida libre de violencias incorpora todos los temas de salud. Entonces, como que ella lo que me planteaba era cómo poder hacer la evaluación de las fuentes de información. Yo pensaba que eso podía ser parte de lo metodológico para construir ese ecosistema de datos, porque como sabemos la información sobre migración pues es bien compleja. Hay unas cosas que yo creo que ya tengo clara, como trabajar, por ejemplo, con estadísticas vitales, todo lo que tiene que ver con la natalidad. Hay unos sistemas de información en educación, hay encuestas en trabajo y demás, pero entonces como que yo no entendí mucho o he estado buscando cómo hacer la evaluación de esos datos, porque no es como que yo vaya a coger una sola fuente de información y esa fuente de información me vaya a dar como estas dimensiones de la vulnerabilidad. Entonces, como que quería preguntar mucho sobre la importancia de hacer esa evaluación de las fuentes de información, como cuál podría ser el camino. Y otra es que luego cuando tengo los datos, no sé, o sea, como que yo, digamos, el manejo de Excel pues re bien y he hecho como bastantes cosas allí, pero yo sí quisiera como poder mapear un poco, pero también como este tema de los indicadores, si Excel sea la herramienta, yo he pensado que tal vez R. En algunos de los cursos que hemos visto este semestre también, pues ahí como que me he aproximado a R, pero sí me falta un montón como el manejo más de esa herramienta. Contarles que como que por ahí voy a hacer mucho, pues como que me recomendaran en esto de la evaluación de las fuentes de información. Ellas me decían como un poquito ahorita lo que planteaba la profe sobre cuando uno dice muchos, pocos, como en comparación con qué, entonces ella me decía que tenía pues que por lo menos hacer referencia a la calidad de vida de las mujeres colombianas incluso,
O sea, para poder decir como si están mejores o peores o bueno, como esto, que creo que era algo que yo no lo había como tal vez incorporado. O sea, estoy incorporando estas cosas que me dijo la profesora Marta María. Y también, pues yo le he escrito a la profesora Laura, ella me mandó la resolución sobre el proceso administrativo pues del trabajo de grado, pero pues no lo he podido leer, la verdad es que estos días he estado bien ocupada. Como preguntar si, es que acá lo que se utiliza es como que, bueno, yo soy colombiana, acá lo que se utiliza es que tú haces tu tesis y ves todos tus créditos en los 4 semestres que dura la maestría, pero entiendo que acá son como 4 semestres de materias y quedan como otros 4 para hacer la tesis, pero yo no me quisiera tardar tanto. Para mí es muy importante poder terminar pues como ese trabajo, pues la maestría antes. Entonces, como bueno, si me puedan contar un poquito de esas experiencias, como en la construcción de trabajo de grado. Yo no estoy segura si vaya a seguir con el doctorado, pero pues en este momento esas son como mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, Karen, si tenés a mano ahí el objetivo, así me lo recordás, el objetivo general y los objetivos específicos de tu proyecto, porque no me acuerdo bien. Listo, deme un segundito, justo le estoy abriendo. Sí, mientras los va buscando, yo voy contando y de paso para que sepan, porque Karen como que si quiere recibir apenas, digamos, termina el cursado de la maestría, que el cursado termina en junio del año que viene, ¿sí? Ahí serían los 2 años de cursado. Entonces, en realidad lo que reglamentariamente se establece es que el proyecto de tesis se tiene que presentar una vez que ha terminado el cursado. O sea, a partir del junio del año que viene que termina el cursado, ustedes pueden presentar el proyecto y de ahí tienen 1 año, 2 años como máximo. Puede ser que si se demoran de más de 2 años pidan prórroga, o puede hacerlo en menos tiempo, ¿no? Puede ser en 1 año, puede ser en 6 meses, puede ser 2 meses, si ya han venido trabajando la tesis antes, ¿no? No hay un tiempo establecido, pero en general es 1 año, 2 años de tesis, ¿sí? Y bueno, Karen como que quería finalizarla antes, o sea, empezar a trabajarla ahora la tesis y finalizarla apenas termine el cursado. Y bueno, y en realidad yo le dije que se puede hacer, o sea, presenta el proyecto una vez que termina de cursar y después cuando ya tenga la tesis la puede presentar, porque la reglamentación dice que hay que presentar el proyecto una vez que se termine el cursado, pero la reglamentación de la maestría no indica el tiempo que... Sí indica el tiempo máximo y si se pasa de ese tiempo máximo hay que pedir prórroga, pero no indica el tiempo mínimo. Entonces puede presentarla antes tranquilamente por si alguien también le sirve esta información, porque está apurado en recibirse. Profe, pero entonces, digamos, la propuesta de investigación solo la podría presentar hasta que termine los créditos que tengo que ver de la maestría. Sí. Ah, ok, listo. Por acá encontré los objetivos. Yo venía hablando como de acceso a derechos y tanto tú como la profesora Marta María me hicieron la recomendación que no es como acceder, sino como el ejercicio de los derechos. Analizar la asociación entre derechos, calidad de vida y vulnerabilidad de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia a partir de la exploración de fuentes de información disponibles. En los específicos está caracterizar el ecosistema de datos de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia, identificando las fuentes de información disponibles, su nivel de integración, las brechas de datos existentes y las oportunidades de articulación institucional. El segundo, analizar la relación de las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres migrantes en Colombia con el ejercicio de sus derechos y la calidad de vida. El tercero, comprender. Pues allí quería hacer como un trabajo de campo, pero yo creo que eso es demasiado en este momento. Pero sí quería incorporar como las vivencias de las mujeres migrantes en Colombia, las dimensiones de las vulnerabilidades que enfrenta y cómo estas afectan su acceso, su ejercicio de derechos y calidad de vida. Claro, porque me hacía que tu proyecto era quali,
pero en realidad no es, o sea, si considera esos tres objetivos específicos, más bien mixto, que no sé si el último es bien quali. Sí. Y los otros es más bien análisis de fuente de datos y de indicadores construidos con las fuentes de datos, que van a ser fuentes de datos cuantitativas, o sea, ¿cierto? Sí, sí, señora. Un poco esto de las voces, digamos, en su momento lo había pensado como hacerlo, pues como yo vengo trabajando hace rato con organizaciones de mujeres migrantes, había pensado hacerlo como en un ejercicio, pues como de diálogo, de poderlo recoger y la revisión de algunas, pues eso es como revisión documental de algunas publicaciones de documentos con relatos de vida de las mujeres migrantes. Pero pues yo no sé eso qué tan acertado sea, pues en términos, sí, como de rigor, pues de la investigación. Aunque también lo pregunto porque, pues acá, porque pues es una maestría en demografía. No sé muy bien si eso sea como viable. Sí, incluso yo creo que también hablamos algo en las clases también, ¿no? Me acuerdo algo que te dijo, no sé si te dijo Florencia o te dije yo, que por ahí me parece que estaría bueno esta cuestión de ver las voces, o sea, es algo que no sé si lo hablamos ahí o se me está ocurriendo ahora también, no sé. Pero uno puede plantear, bueno, una serie de indicadores para monitorear el ejercicio de los derechos de las migrantes venezolanas, ¿no? Y rastrear esos indicadores si se pueden analizar en base a las fuentes de datos disponibles. Pero también estaría bueno que desde las propias voces de las mujeres venezolanas, bueno, que hagan una revisión de estos indicadores y ver si, digamos, qué otras cuestiones a lo mejor no están abarcadas y que por ahí se podrían analizar con la fuente de datos disponibles o no. Y eso sería también algo medio cuanticual y medio mixto. Pero me parece que no sería algo como tan complicado, porque a lo mejor ya hacer un análisis de relatos de vida o algo bien cual y bien profundo sería como que te llevaría más tiempo, sobre todo si quieres recibirte rápido, pero que esté enfocada específicamente en indicadores, me parece que sería como algo más acotado y que por ahí me parece que estaría súper interesante que tenga, más allá de cómo uno puede construir, bueno, qué dimensiones son importantes, qué indicadores son importantes para medir esta realidad, me parece lo novedoso es que tenga la visión, y sobre todo para la demografía, que tenga la visión de quienes tienen esa situación de vulnerabilidad. Y que muchas veces desde la mirada de la otra edad no tiene esa visión, ¿no? No sé. Ah, bueno, eso está chévere porque yo tenía, o sea, como que eso me genera muchas dudas, digamos, mi formación de base de sociología, entonces yo estaba como, ¿será que esto que estoy proponiendo acá es muy sociológico y poco demográfico? Uh-huh. No, en realidad, o sea, hay como una opción es quedarte con lo puramente cuantitativo, digamos, el análisis de las fuentes y los posibles indicadores. Otra forma es complementar con esta mirada de este grupo poblacional, cómo ellos miran esas fuentes y cómo ven cómo la pueden evaluar, digamos, en qué medida capta o no capta sus realidades, o cómo lo capta, o qué sé yo. U otra opción, pasa que ya requiere mucho más tiempo, es incorporar, digamos, las vivencias, estas cuestiones, las historias de vida, donde relaten, digamos, estas cuestiones que quedan realmente no captadas en los grandes relevamientos estadísticos. Y por lo que plantea también, hablan también como un análisis de discurso de historias de vida ya relatadas en otros contextos de investigación. Es que sí, digamos un poco también para contarles y ver si es que lo que yo venía pensando está viable. Yo llevo liderando una escuela de mujeres migrantes, pues de formación en derechos. Acá en Cali, que es como mi ciudad y es como una de las principales receptoras de migración venezolana. Allí tengo como dos grupos de mujeres con las que hicimos pues toda esa formación y con las que hemos seguido trabajando. Entonces lo que yo quería hacer era como
tener estos espacios de conversa, de diálogo colectivo con estas mujeres que son aproximadamente 30, pero no sé si es insuficiente para, o sea, para el aporte, para el desarrollo de este objetivo, porque pues digamos organizaciones de mujeres migrantes hay en todo el país. Lo que pasa es que pues mi alcance en este momento no sería como irme a las organizaciones de todo el país, sino solamente con estos 2 grupos que tengo acá en Cali, pues, y con los que ya pues hay como un trabajo pues previo. No, ya tenés una etapa que es la etapa de entrada a la población, todo lo que es hace un tiempo de conocimiento, pero tranquilamente podrías incorporar esta voz, esta mirada de las migrantes venezolanas respecto a estos indicadores, estas fuentes de datos, por más que sea un pedacito de la realidad que estás investigando, porque evidentemente de lo cualitativo no se busca Colombia, las mujeres venezolanas en Colombia, porque no es imposible, no, pero sí podés. Y entonces allí en el desarrollo de la ay, qué pena, profe. Ahí en el desarrollo de la investigación, entonces lo pongo, digamos, en el desarrollo de esa parte de la investigación, lo que pongo es un poco contando que hice los grupos. Bueno, es que no sé si van a hacer entrevistas, yo pensaría que son grupos con una metodología muy chévere que nos ha funcionado con ellas, y es la radio en vivo, no es una radio que se transmite, sino el ejercicio radial de comunicar, porque son mujeres que ya tienen formación, digamos, de base. Y, o sea, contarlo como así, ¿no? Como, pues, que hice los grupos, tal, no sé qué, y que lo que se halló allí fueron estas y estas dimensiones de la vulnerabilidad que las fuentes no captan. Y otras que las fuentes, o sea, como algo así. Podrías aprovechar lo que ya tenés elaborado. Habría que ver cómo lo reconstruís en términos de investigación, digamos. Cómo vas. Listo. Puedes utilizar. Se puede, digamos. Habría que ver, tendrías que verlo, bueno, no sé, va a decir que María Marta sería tu directora. Bueno, tendrías que conversarlo con ella, porque capaz yo me meto y digo algo y después no. Está bien. Tranquila, lo que no te quiere decir que no está invalidado en el campo demográfico la mirada de lo cualitativo. No, para nada, porque... O complementariedad. Hay que buscar la forma de que quede, digamos, que sea un aporte y que quede bien ensamblado, enganchado, digamos, con el objetivo general y que tenga un sentido. No es que pego algo al final y ya está. Ver la forma de cómo puedo hacer después. Si vamos a hacer modelos de metodología mixta, ¿cómo vamos a hacer dialogar eso? ¿Cómo lo vamos a hacer poner en tensión? Digamos, lo que nos dicen los datos, lo que nos permiten ver los datos y por otro lado lo que nos dicen estas mujeres. O sea, hay la riqueza de eso va a ser si lo podés poner en discusión, en valor. O sea, necesito esa mirada. Y también mucha o sea, si vas a hacer algo mixto y vas a hacer algo cualitativo, bueno, mucha creatividad que me parece que la tenés, ¿no? Y que tenés como mucho trayecto en eso y en trabajar con grupos y ver cómo crear un grupo focal, un grupo de discusión sobre este tema de los indicadores, pero hacerlo con algo bien lúdico como puede llegar a ser la radio, ¿no? Y por ahí, no grupos de discusión que estén enfocados, bueno, vean estos indicadores y analicen estos indicadores, sino como una técnica como más, que seguramente eso lo tenés como bien trabajado por tu trabajo habitual. Sí, incluso habían unos ejercicios, bueno, es que yo me puse a buscar como eso, cómo ponerlo a dialogar, y hay unos ejercicios como de construcción demográfica con las comunidades, como que un poco ellas mismas puedan construir como representan demográficamente sus realidades, ¿no? Bueno, sí, hay como que he pensado varias herramientas para poderlo abordar. Sí, lo importante es que no... Se quedó congelada. Entonces, ¿soy yo? No, se congeló. Acá estoy, volví. Ese es el desafío de lo mixto. Siempre es un desafío. Cuando uno quiere ya triangular fuentes, triangular métodos, teorías, bueno. Es como hacer que sea una sola tesis.
Bueno, pues muchas gracias. Eso era lo que me faltaba, como saber, o sea, como que no lo había podido validar tanto para mí misma, esa posibilidad. Sí, no es lo habitual en demografía, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Sí, por ahí yo como el que le digo, bueno, algo quali no sé, porque por ahí hacer algo quanti quali es como mucho para una tesis de maestría, pero sí puede ser quanti para la maestría, quali para el doctorado, al revés. Pero bueno, en este caso me parece que por ahí podría... No, ese tiene una ventaja. No está llegando a un campo de Claro. estudio novedoso por primera vez. Voy a buscar a las mujeres migrantes y voy a conversar con ellas. Sino que es algo que... construido durante 2 años un lazo. Sí, Eso te genera, creo, 2 años de trabajo ya hechos. Y si ha trabajado en los mismos temas de derechos, vulnerabilidades, como que tiene que volver a recopilar lo que ya... Claro. Sí, en ese sentido. Por ahí diría, voy a ir a conocer, ver qué grupo voy a trabajar, ya te digo que no, porque no te da el tiempo. Porque estás por lo menos 2 años, 1 año para crear un lazo, para que sea válido, o sea, claro. que te lo digan confianza realmente lo que te quieren, más en contexto de vulnerabilidad, como puede ser migrantes, digamos. Sí. Puede quedar muy bueno. Karen, ¿me dijiste que sos socióloga? Sí, es socióloga. Sí, yo soy socióloga. También es importante eso. Porque también tampoco quiere hacer quali si nunca hiciste quali, es como muy, muy difícil. No, que me parece que sí. Sí, No, y es que yo escribí un artículo sobre eso en su momento y luego fue que se me dio la oportunidad de hacer el trabajo pues con estas mujeres y conectamos muchísimo, hemos hecho red y también ha sido como muy revelador saber como en la minucia cuáles son todas esas vulnerabilidades que a veces, o sea, sí, como que de las que uno no habla, un poco como que en políticas públicas y demás no se logran dimensionar, es eso. Entonces, por eso pensaba que era muy importante poder poner esas voces de las mujeres, como todo el tema, por ejemplo, de trabajo sexual aparece muchísimo, como, bueno, en la salud hay algunas cosas que sí están, todo el tema del cuidado, la carga de cuidado, de redes, bueno, que eso genera como una desigualdad económica ahí bien importante. Entonces, bueno, hay varias cosas por ahí que hemos venido identificando, entonces por eso pensaba que era importante agregar como esa parte. Bien. Bueno, Daniel, quedas ahí. Bueno, ¿qué tal, compas? ¿Qué tal, profes? Bueno, yo no, en realidad entré a ver qué tipo de información ustedes le brindaban a los tesistas, a los chicos. Yo todavía no tengo nada pensado, ¿sí? No tengo nada pensado. Todavía estás con... Todavía estoy... Porque una vez nos juntamos... Ni siquiera un tema, ¿viste? Porque le gustan muchas cosas en realidad. Muchas. A todo. No, a ver, me pasa, les cuento que me pasa como para hacer un feedback también del tema de la maestría. Estamos ya mitad de diciembre, entregué todos los trabajos que debería entregar de este año, menos investigación demográfica, pero me quedan 6 todavía para entregar el próximo año. Entonces siento, bueno, que uno tiene que estar ahí, ¿no? Trabajando en esto y he tenido poco tiempo para sentarme a reflexionar, a buscar, así si bien lo he hecho, pero siento que he tenido poco tiempo para verlo y pensarlo en términos de problemática. Y mientras tanto, estoy leyendo todo lo que hay, todas las recomendaciones que me dieron. Nosotros habíamos tenido, para que lo sepan el resto de los chicos, habíamos tenido un encuentro con la doctora Acosta. Ella me dio un par de guías orientadoras, un par de páginas ahí donde sacar información. Y bueno, me quedé ahí revisando, ¿no? Siento que también cada módulo que voy cursando voy incorporando cosas nuevas y trato de ver ahí qué hay, trato de conocer también a los profes y demás. Siento que
todavía no tengo incorporada la percepción del abordaje demográfico, ¿sí? Que he visto también algo que pasa acá, o al menos lo que yo detecto que pasa acá con el resto de los chicos, el lograr el abordaje demográfico y dar una respuesta desde la demografía a una problemática, siento que eso todavía se me escapa, ¿sí? Por ejemplo, yo he presentado todos los trabajos y en todos he presentado un tema nuevo. Y cuando me tocó hacer mortalidad por causas, digo, qué fácil que es caer en epidemiología acá, ¿no? Entonces, porque van muy de la mano. Y bueno, estuve leyendo muchos textos del doctor Peranovich para ver el abordaje y la respuesta en orden de la demografía que da a sus investigaciones y obviamente me sorprendo porque tienen un giro ahí que es muy, muy interesante. Y que por ahí uno tiende a caer más en su formación de base, ¿no? Siento que todavía para mí es como un desafío pensarlo en esos términos. Y veo que le pasa mucho, es decir, cuando alguien tiene un problema con su marco teórico, y hablamos de que no hay muchas teorías en demografía, entonces, ¿qué está pasando ahí en ese término, no? Y a mí yo tengo problemas con el tema, y me ha pasado siempre, en realidad. A mí me pasó en mi tesis de grado también, es porque soy muy, muy rebuscado, en fin. Y con la necesidad he participado de todo tipo de workshop que se daba por ahí, algunos que fueron anunciados desde acá de la maestría, en los que participé, muy, muy buenos. Y me voy como nutriendo de eso para ver bien cómo darle la vuelta y cómo armar esta... Yo siempre digo que para mí una tesis es como un rompecabezas, que tiene distintas partes, todas tienen que encajar, y no solamente hacer algo por hacerlo, así decirlo al aire y nada más, sino encontrar en esa temática un problema. Y es lo que me está pasando. Yo creo que mi diagnóstico es falta de lectura. Falta de lectura en investigación, falta de lectura en una problemática en un área de interés, ver qué tipo de recortes se hace, qué tipo de abordaje se hacen en estos trabajos, ver si lo quiero hacer a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional. Tengo ahí como estoy haciendo malabares con un montón de información y no logro cerrar. Eso es lo que me pasa a mí. Pero bueno. Sí, sácate un poco el peso de que esto va a ser tu tesis. Es un trabajo, o sea, vos tenés incluso mucha formación de investigación, será en psicología, porque incluso es docencia sobre eso. Sabemos que seguramente sabes hacer un proyecto, tenés que demostrar eso, que sabes hacer un proyecto. Entonces, a lo mejor ese proyecto después no sea tu tesis, pero de entre todas las cosas que te gustaban, que me dijiste la otra vez, de temas, elegí uno de esos y sacándote la mochila, claro, de que sea... No va a ser necesariamente tu tema de tesis, solo tenés más tiempo para decidirlo cuando termines de presentar los trabajos, cuando termines de cursar, ahí lo pensás, tranquilo. Pensarlo nomás que tenés que presentar un proyecto. Sobre algún tema demográfico. La demografía tiene más que todo su método, ¿viste? O sea, como que va a estar el proyecto de investigación, una tesis de demografía, va a estar la impronta que uno tiene desde su formación de grado, eso es obvio. En una tesis de maestría va a estar a lo mejor un desarrollo metodológico que tenés de la demografía, que es lo más importante, pero mientras esté relacionado con algún tema con la de población, va a ser una tesis demográfica, y lo que tenés que demostrar es que lo que aprendiste de teoría, de metodología, lo apliques en tu tesis. Claro, sí. Sí, a ver, solo me falta definir el tema en sí. O sea, me falta definirlo, ver si cuento con los datos, qué tipo de abordaje se puede hacer. Hablando con Víctor Loyola, él me decía, no hagas un tema nuevo en cada trabajo que presentes, se trata de, enfócate en un tema, y de ahí anda más o menos modelando para, pero eso depende de cuánto. Porque ella decidió su tema de tesis. Claro. El tema lo decidió hace mucho tiempo y ya está. Claro, él trabaja con fecundidad
Él trabaja con fecundidad, cuando tuvo que hacer migración, trabajaba la fecundidad de los migrantes. Es como que todo iba por ese lado. Bueno, pero bueno, es que son estrategias, son formas, pero está bien que tengas esa curiosidad, que tengas esa... Tampoco, a veces me da mucho miedo, a veces veo que se casan con un tema porque es la primera materia con la que tuvieron, y digo... De ahí, digo, estaría bueno que mezclen el orden de las materias introductorias para que no siempre caiga mortalidad, porque hay como una facilidad a caer por ese tema. Bueno, esta cohorte empezaron con fecundidad, migraciones y después mortalidad, así que... No, pero ahora se pasó, pero un momento que era mortalidad. Yo decía, por favor, miren otras variables. O sea... Bueno, sí. No porque no sea relevante, sino porque yo creo que a veces como que es lo primero que ves y te quedas como, wow, listo, chao, se vas para ese lado. Y está bueno que también el planteamiento del problema surge de la curiosidad de ustedes por leer una nota en un diario, por leer otra investigación. Yo lees una investigación aplicada en tal lado y te pones a pensar acá si, ¿pasará esto acá? ¿No pasará? ¿En qué medida pasa? Claro. Muchas veces son cosas que ves en la vida diaria, o sea... mis investigaciones, por ejemplo, están atravesadas por lo que vivo, digamos. Hay otras que no, o experiencias comunitarias, digamos, comunitarias. Ay, se cortó. Sí. ¿Se corta? Tienes mala conexión. Ahí viene. No sé por qué anda tan mal. Por el calor. Sí, el calor, la humedad. Claro. Sí, a ver, estaba en este workshop que he participado, había de todo tipo de abordajes. El profesor, doctor Fernando Longhi, presentó un trabajo en este workshop sobre, creo que la implementación del plan ENIA en fecundidad adolescente en Tucumán. Sí. Ha pasado el trapo. Fue un trabajo que no le faltaba nada. Es decir, eso es como... Por eso quiero decir, cuando uno ve esos trabajos, ve cómo lo abordan, cómo hacen esta comparación. Ha hecho una comparación de algunos departamentos en los que sí se había abordado sí se había hecho este plan ENIA y en otros no. Hizo la comparación, aplicó estadísticos. O sea, estaba redondo el trabajo, era un espectáculo. Por eso que decía, bueno, a ver, ¿cómo es que lo van haciendo? ¿Cómo es que lo proponen? La verdad que eso digamos, si voy a afrontar un desafío de hacer una tesis, me gustaría que fuese polenta y no solamente un mero trámite para recibirme o, no sé, algo bastante, o algo que no sea un problema, ¿sí? Porque se presentan situaciones en donde se presenta un tema de investigación que no es problema. Así que bueno, nada, estoy en eso, ¿sí? Así creo que depende más de mí, yo creo que la clave es también, si tu objetivo es más allá de un trámite, es encontrar un tema que te motive, que te mueva. Porque si el tema no te da curiosidad, no quieres leer y leer más, no te va a dar ganas de... se convierte en algo tedioso y terminás haciéndolo para terminar, pues ya estás harto o lo abandonas. Claro, y aparte uno después lo termina padeciendo. No. O sea, si no lo haces con pasión, si no te moviliza. Y donde vos te sientas cómodo. Donde tenga o sea, hay porque hay un montón de preguntas que yo me hago en términos cualitativos, pero sé que estoy lejos de poder responderlas porque nunca hice investigación cualitativa a pesar de ser socióloga. Entonces digo, no me voy a meter en un brete parecido. Sí me voy moviendo dentro de lo que sé, voy complementando, pero tenemos unas limitaciones, el tiempo, y por otro lado también el interés, que es lo que te motiva a hacer la tesis, que realmente salga algo que responda a una pregunta. Claro. No porque sea el objetivo de aspiración, sino porque está bueno para uno. Claro. El tema del enfoque, tanto cuanti como quali, esto también una recomendación para Dani Quirós. Cuando me acuerdo leí la tesis de ¿cómo se llama? El profe de métodos cuantitativos de Gabriel Escanés, el doctor Escanés. Él lo hizo, digamos, como en 2 etapas, ha trabajado su temática, en uno fue un enfoque quanti y el doctorado lo hizo quali, lo profundizó, lo dio vuelta, digamos, a la temática, lo enfocó desde otro lado.
Entonces lo ha dividido básicamente por enfoque metodológico, pero siempre ha trabajado con el mismo tema, no ha presentado 2 temas distintos. Por eso es que yo en materia de metodología no tengo tanto problema, no voy a hacerme que les dé. No sé si me metería tanto quali en una maestría como esta, que es tradicionalmente cuantitativa y que se basa en fuentes. Es decir, me parece bastante arriesgado poder uno o diseñar uno sus instrumentos de investigación. Si fuese algo más como lo mío, psicología y demás, sí, estaría muy de acuerdo. Pero acá no sé si es una idea que agradaría a un tribunal, por ejemplo. No sé. No, bueno, eso en realidad después se elige un tribunal que obviamente que tiene una tesis mixta, entonces, bueno, que tenga formación cuanti, quali, o si es totalmente quali, bueno, que el tribunal tenga una formación quali. Entonces, en ese sentido, se tendrá en cuenta, digamos. Lo que pasa es que no hay tanta gente con formación quali en demografía. Claro. Hoy por hoy. Y la idea también es que haya más gente con formación en quali porque es necesario, ¿no? Sí, seguro. Es otro tipo de investigación y es otro tipo de información también la que se brinda. A mí me parece sumamente enriquecedor. Son otras respuestas a unas problemáticas que muchas veces no las podemos terminar de abordar. Por ejemplo, pensamos, por ejemplo, tú hablabas de embarazo adolescente, pensás el embarazo adolescente, buscar los determinantes, pensás en términos de penalidad y todo una construcción de la maternidad, por ejemplo, que no la estás abordando, porque no la podés, no la estás viendo, vos sabés que existe. Pero en algún lado, o sea, uno podría pensar, digamos, qué es lo que, o sea, qué hay atrás más allá de esta no intencionalidad, de este acceso a anticonceptivo, qué hay atrás de esa maternidad. Y capaz hay cuestiones como que de uno desde el otro lado o desde lo que debería ser, termina como haciendo afirmaciones que capaz no son acordes a esos colectivos, o que no es lo mismo para una adolescente que vive en una ciudad capital, en una zona rural, en una comunidad wichi, qué sé yo. Pero bueno, es ver en qué medida me interesa y tengo las posibilidades y siempre considerar cuáles suele ser un poco más largo. Última consulta. El tema de elegir un director de tesis, ¿uno le puede escribir a alguno de los profes que hemos tenido? ¿Es así de sencillo o eso...? Ok. Sí, así es. No se te ocurre a nadie, pregunta. Para preguntarle a Laura que te puede explicar el tema. Tiene que me pasó viendo el tema. Si no es demógrafa, y a lo mejor tenés a alguien en mente, tiene que tener el único requisito que tenga título de maestría o doctorado, a lo mejor sea otra maestría, y después seguramente sí te vamos a pedir que tenga un codirector que sea demógrafo, como para que tenga un poco de mirada demográfica, que no se vaya de lo demográfico. Sí. Creo que ustedes me habían pasado un link en donde están los nombres de los profes y ahí los trabajos en lo que están o las áreas en las que están. No me acuerdo, lo tengo por acá, creo que era el doctorado, en el repositorio. Sí, puede ser. Ahí está bueno porque más o menos uno tiene en cuenta básicamente cuáles son las áreas de interés de los profes y como para verlo. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, suerte. Cualquier cosa nos avisa. Tenés un momento de reflexión veraniego. Claro. Mientras tomamos unos mates, el patita en el agua, pensamos. Sí. Sí, igual también tenemos que entregar en febrero, los primeros días de febrero tenemos que entregar SIG. Sí. Bueno, para otro momento. Pero ese siempre hay un momento de impas, no vas a estar todo el tiempo haciendo trabajo. Claro, estamos en vacaciones. No, aprovecha. ¿Vos sos docente o no? ¿Trabajas como en facultad? Bueno, tenés un momento Sí, ya estamos más tranquilos ahora. Bueno, se agradece. Cualquier cosa, estamos. No sé si alguien más tiene alguna duda, porque todos pudieron expresar sus dudas, pero a lo mejor quedó algo en el tintero.
¿Te surgió alguna duda nueva? ¿No? Bueno, cerramos acá entonces. Que estén muy bien. Gracias. Felices fiestas. Felices fiestas.